Muy buenas tardes a la audiencia que el día de hoy nos está escuchando y nos está viendo y seguramente nos va a seguir viendo en las plataformas de Letona, en YouTube y en otros medios más. El día de hoy tenemos una entrevista muy importante, muy interesante, no solamente para el entorno de la política de Nuevo León, sino que esto tiene algunas repercusiones nacionales también. Ahorita lo van a ustedes a escuchar de nuestro querido invitado, Carlos de la Fuente, que es el coordinador del grupo parlamentario del PAN en Nuevo León. Bienvenido, Carlos, me da mucho gusto saludarte. Gracias, Raúl. Un saludo y gracias por darme la oportunidad de platicar con tu auditorio de lo que está pasando en el Congreso del Estado de Nuevo León. Bueno, pues hemos platicado ya en varias ocasiones sobre divergencias, diferencias, confrontaciones que ha habido del Congreso con el Poder Ejecutivo, entiéndase Samuel García, gobernador de Nuevo León. Pero ahora surge otro problema más, bueno, que ya se venía cocinando desde hace algunos meses. Y me refiero concretamente y con el objeto de escuchar tu versión sobre esta intención del gobernador de vetar las convocatorias que el Congreso hizo con el objeto de nombrar fundamentalmente dos fiscales. Uno, que sería el de delitos electorales en Nuevo León, y el otro, el del fiscal de anticorrupción de Nuevo León. ¿Qué está pasando, Carlos? Platícanos. Bueno, nosotros hemos visto este último año cómo el gobernador ha interferido directamente en todos los nombramientos que son constitucionalmente una obligación del legislativo. Lo vimos con el proceso del fiscal general, ¿no? Y dije un año, no, año y medio, porque el fiscal general tiene año y medio suspendido en la Corte con una suspensión que él promovió y que la Corte de Justicia le dio la suspensión, que esperemos que salga en los próximos días y que salga a nuestro favor. También, ahora que hicimos la convocatoria para el Auditor Superior del Estado, trató de suspender el procedimiento, vetó la convocatoria, cosa que no puede vetar, constitucionalmente no puede vetar el gobernador, y presentó una controversia constitucional en la Corte y la Corte le negó la suspensión en el caso del Auditor Superior del Estado. Yo creo que este proceso de la selección o de la convocatoria para el fiscal especializado en delitos electorales y del fiscal anticorrupción, él hace todas las artimañas jurídicas posibles, todos lo conocemos ya, el gobernador de Nuevo León, lo vimos ahora con el tema del gobernador sustituto, ahora que quería ser candidato a la presidencia, siempre busca cómo violar la ley y cómo violar la Constitución, Raúl. Y es por ello que primero presenta estos vetos, cosa que no es favorable para el gobernador porque no está facultado para vetar estas convocatorias, y me imagino que posteriormente va a asistir a la Corte. ¿Qué pasó en el intermedio? En el intermedio, la Corte le negó la suspensión del Auditor Superior del Estado, por lo cual se fue a hostigar a los miembros del comité de selección, y pues sí lo logró. A estos había dos que ya habían renunciado, de 9 que son parte del comité de selección, y hizo que renunciaran 3 más a base de presión, hostigamiento con el SAT, con la UIF, con diferentes instituciones del Estado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría del Trabajo, para sus negocios de ellos y de sus familiares. A varios de ellos les corrieron algunos familiares que trabajaban en el Ejecutivo, ya sea en cualquier dependencia, en educación, en salud o en cualquier área del gobierno del Estado. Y bueno, pues lograron que 3 ciudadanos renunciaran al comité de selección. ¿Qué significa? Pues que él se vio amedrentado, que veía que la Corte no le iba a dar la razón y mejor evitó que el comité de selección pudiera seguir con su trabajo. ¿Qué está pasando? Pues definitivamente la mano negra del gobernador, un gobernador autoritario, un gobernador que utiliza toda la fuerza del Estado para amedrentar a los que no pensamos como él y tratar de poner en estas posiciones estratégicas
a personas que lo cuiden, ya que él es el principal promotor de violar la ley y la Constitución de Nuevo León, Raúl. Oye, Carlos, aquí hay un tema muy interesante que creo que la audiencia debe de conocerlo. Todas estas facultades de las cuales estamos conversando en este momento, si mal no me acuerdo, están en la nueva constitución del Nuevo León, Claro, que fue en la propuesta por reforma, él. en la propuesta del gobernador, son facultad 100% del legislativo, para que veas que está en contra hasta de sus propias iniciativas constitucionales. Es un gobernador que siempre trata de cambiar el discurso de acuerdo a cómo amanece ese día o al modo que quiere el trabajo que desempeñan para él. Quiere que todos los funcionarios de todas las autoridades, los entes autónomos, del legislativo, de la fiscalía, entre otros, dependan de él y le hagan caso. Él se siente una autoridad superior. Él no es ninguna autoridad superior, él es un poder, el poder ejecutivo, y para eso están los contrapesos y está el poder legislativo y el poder judicial. Qué curioso, estas menciones que tú haces, me viene a la mente algo que está pasando también en Palacio Nacional, ¿no? Pues bueno, esa es una grilla nacional y el presidente de la República pues tendrá la capacidad de tener, al menos en en el legislativo, una facilidad para transitar sus temas. Aquí el pueblo de Nuevo León, de una manera muy inteligente, le otorga el ejecutivo a un partido político y el legislativo a otros partidos políticos para que haya pesos y contrapesos, que es de lo que tanto nos hemos quejado a nivel nacional. Este, ¿qué? Ya lo describiste de alguna forma, pero yo creo que es importante profundizar el por qué Samuel García está violentando, esa es la palabra, violentando la constitución que él mismo promovió, que a pesar de sus doctorados y a A pesar de ver, sus... Raúl, voy a ser muy transparente. Con el tema del gobernador interino, también estaba en la reforma integral a la Constitución, que era iniciativa del Ejecutivo, y él al final quiso violarla y dejar a su secretario general de gobierno. Cuestión que la Corte nos dio la razón y que al final decidió rajarse porque tuvo miedo que llegara alguien que no fuera de su conveniencia al Ejecutivo, de donde quería exprimir, porque hay que decirlo, quería exprimir las arcas estatales para pagar su campaña presidencial. Es decir, concretamente el gobernador está violando la propia constitución que él promovió. El gobernador tiene una conducta reiterativa de violar las leyes y la Constitución de Nuevo León. Hay que recordar que todos los que somos alguna autoridad, cuando tomamos protesta, protestamos cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución del Estado de Nuevo León y la del país. Y este gobernador prácticamente, pues parece que se le olvidó, parece que pasó copiando no nada más la licenciatura en Derecho, sino las maestrías y los doctorados que también viene desarrollando y que tanto presume, pero pareciera que pues se quedaron en un papel, porque a la hora de llegar al poder se mareó y quiere regresar a la vieja política, pero a la vieja de los 60s o 50s, donde el gobernante o el presidente de la República, y en este caso los titulares de los ejecutivos, prácticamente eran seres intocables y a todo se les decía lo que usted ordene, gobernador. Esos tiempos quedaron atrás. Él que habla tanto de la nueva política, Raúl, está actuando lo más antiguo y perverso de la política, lo que no habíamos vivido, al menos en los últimos 40 años en nuestro estado. Eh, yo creo que es importante destacar que en este caso, eh, si mal no me acuerdo, el sistema estatal de anticorrupción prácticamente surgió de una actividad de ciudadanos que estuvieron trabajando allá después del 15, del año 2015,
para constituirlo con el objeto de que se instalara una fiscalía autónoma. Y que él era parte de esa legislatura, justamente donde se buscó la autonomía. Precisamente lo que te iba a señalar. Entonces ya se le olvidó que él fue parte de ese, vamos a llamarle, de esa creación, de esa Hay que iniciativa. recordar, Raúl, que todo lo que criticó el gobernador hoy lo está haciendo. Te quiero mencionar, la ley de presupuesto se modificó para que el legislativo tuviera la capacidad de moverle a la propuesta del ejecutivo por una iniciativa del propio gobernador. Cuando él era diputado decía, recordarás que con anterioridad el ejecutivo enviaba el presupuesto al legislativo y se aprobaba o se rechazaba. En esa legislatura, a propuesta de varios diputados, entre ellos Samuel García, se modifica el presupuesto, o sea, se modifica la ley para poderle hacer modificaciones al presupuesto en base, ahora sí, al debate y a las necesidades que también el propio legislativo pudiera determinar de la sociedad. Hoy también esa parte está en dilema. No quiere enviar el presupuesto porque no quiere que le movamos ni una sola coma a lo que él envía. Hoy vemos un gobernador autoritario completamente, Raúl. Por eso insisto, hoy bien vemos la parte más oscura de la vieja política, la verdadera vieja política que está representando Samuel García, una política de los años 50 o más allá, donde no había democracia. Gracias a mucha gente valiosa, Raúl, entre ellos, a ti te tocó esa lucha, a mis padres les tocó esa lucha, a mí me tocó vivirla de niño, esa lucha para buscar la democracia de ese país, algo que nos ha costado muchísimo y muchísimas vidas nos ha costado, Raúl, como para ceder ante este tipo de gobernantes autoritarios que quieren quitarle la democracia a nuestro país, que no lo vamos a permitir. ¿Tú estás convencido de que detrás de todas esas acciones, independientemente de sus contradicciones por parte del gobernador, está ocultando algo? Pues lo único que está ocultando es que no quiere que nadie le revise el mugrero y el cochinero que está haciendo en este gobierno, toda la corrupción que ha venido saliendo en la auditoría del 2022, en todas las auditorías de carácter especial o con observaciones especiales que solicitó el Congreso del Estado. En todas y cada una de ellas trae una gran cantidad de observaciones de falta de oficio administrativo que en su momento tendremos que revisar y analizar en la cuenta pública del Ejecutivo. Y pues bueno, eso va a salir, yo espero que en los próximos meses a la luz, porque ya llegó el resultado de la auditoría del 2022 y de estas auditorías especiales que solicitamos en el Congreso del Estado. Por el lado de la Fiscalía, pues, ¿qué te puedo decir, Raúl? Donde tiene un abuso de autoridad constante de él y de parte de una buena cantidad de funcionarios. A muchos de ellos los hemos denunciado públicamente y ante la Fiscalía por abuso de autoridad. En la Fiscalía Anticorrupción, pues también tiene varios procedimientos, principalmente por abuso de autoridad y mala utilización de los fondos públicos en desvío hacia atacar a los familiares de los diputados que no pensamos como él, que lo hemos manifestado en su momento. Entonces, ahí hay en la auditoría, fíjate bien, en la auditoría, en la Fiscalía General y en la Fiscalía Anticorrupción, cómo tiene una gran cantidad de denuncias personal del Ejecutivo, que lo que está tratando es cuidarlo para que no, el día de mañana, no lo pueda ser investigados estos funcionarios corruptos que tiene el gobierno de Samuel García. Entiendo que todos estos temas son relevantes, sin embargo, estamos ya en el año electoral, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Y el hecho de que esté impidiendo el nombramiento del fiscal de delitos electorales en Nuevo León, eso también incide o despierta la sospecha de que no se le dé la facultad a al funcionario correspondiente para que investigue este proceso. ¿Por qué? Porque está su esposa también involucrada, porque hay otros nombramientos sospechosos. O porque la gran cantidad de recursos públicos que pudieran estar desviando desde el Ejecutivo a las diferentes campañas de movimientos ciudadanos, Raúl. Hay que recordar que ya hay una evidencia
que hay una sentencia de la Sala Superior del TRIFE donde se evidencia y se sanciona a Samuel García cómo utilizó recursos de procedencia ilícita en su campaña de gobernador. Ahí está, no lo ha determinado, creo que le dieron vista a la Fiscalía General de la República y casualmente lo impugnó el partido de Morena. Fíjate cómo Morena impugnó una determinación de la Sala Superior que ya presentó ante la Fiscalía para que no pudiera ser avanzada. Ahí se ve claramente pues, esta mancuerna que tienen en Nuevo León Morena y Movimiento Ciudadano. Ok, bueno, pues por lo visto el caldo de cultivo está bien preparado con el objeto de ver, o más bien de ser testigos de un proceso electoral en Nuevo León que ya está amañado y está cocinado con un aceite demasiado usado. Pues definitivamente yo creo que lo que estamos viendo es la mala política de Samuel García. Yo creo que una persona que en el discurso, cuando fue diputado local, cuando fue senador y cuando fue candidato a la presidencia de la República, tenía unas ideologías y un discurso completamente diferente al Samuel García que vemos hoy ya en el poder. ¿Cómo ha cambiado? Se lo mencionamos en su momento, Raúl. Era una persona que no había trabajado en ninguna institución, había trabajado solamente en el despacho de su padre y había sido parte del poder legislativo, nunca había estado en ningún puesto de ejecutivo, ni de empleado burocrático, ni al frente de algún municipio del propio estado. Y pues hoy está sacando todo eso, todo ese mala forma de administrar un gobierno donde vemos claramente su prioridad por el gasto público hacia su imagen, hacia la imagen de su esposa, hacia tratar de vendernos que en Nuevo León todo está bien, cuando hoy tenemos problemas gravísimos, estamos viviendo los años más violentos de la historia de Nuevo León, estamos teniendo los peores problemas de movilidad y transporte en Nuevo León, estamos teniendo problemas de agua, lo que no vivíamos desde los 80, Raúl, y por otro lado estamos respirando veneno, un veneno que sí, si bien es cierto, la refinería de Cadereyta pudiera ser una de las principales promotoras de la gran cantidad de contaminantes que tenemos en la zona metropolitana, pero hay que recordar, Raúl, que en el presupuesto del 2022 le pusimos un impuesto verde a solicitud del Ejecutivo, convencidos de que se requerían fondos principalmente para dos acciones que no se han cumplido. La verificación vehicular completamente gratuita, Raúl, para que todos los ciudadanos tengamos esa concientización de que todos tenemos que contribuir a traer un vehículo en buenas condiciones y bien mantenido y estar conscientes que también cada uno de nuestros vehículos contribuyen a esta nube o esta mancha que tenemos de contaminación en nuestra zona metropolitana de Monterrey. Y otra para tener mayor centros de monitoreo, porque luego pues hay muchas empresas que lo hemos estado viendo que dicen que toda la nube que se ve arriba de sus plantas, pues son vapor de agua, cuando en realidad, pues todos conocemos que también tienen algunos procesos productivos que pueden llegar a tener algunos contaminantes. Así que esa condición que se le dio para poner este nuevo impuesto verde, que ha generado más de 2,000 millones de pesos cada año, bueno, en 2022 un poco menos de 2,000 millones, 2023 más de 2,000 millones de pesos, hoy se lo están gastando en proyectos como el Parque Fundidora, en las líneas de metro y en otros proyectos estratégicos del gobierno del estado que no tienen nada que ver con lo que se negoció en su momento para crear este impuesto verde. Carlos, creo que es importante también destacar que el gobierno actual prácticamente se ha dedicado a confrontar al Congreso de Nuevo León, pero también de alguna forma se ha olvidado de atender los problemas fundamentales como tú lo acabas de describir. Esto va a provocar alguna reacción en las elecciones del 2 de junio, tanto a nivel local, en el aspecto de elecciones locales, como a nivel federal. ¿Tú crees que esto impacte en la decisión de los
votantes a favor de MC o en contra de MC? Yo quisiera pensar que sí, Raúl, que el ciudadano de Nuevo León está viendo los pésimos resultados que está generando este gobierno inexperto, con funcionarios inexpertos, con funcionarios que lo único que tratan es nos tratan de vender espejitos, tratando de que todo está bonito en Nuevo León, gastando una gran cantidad en publicidad, contratando una gran cantidad de influencers como lo son ellos, y al final, pues los problemas ahí están. Abres la puerta abres la llave de tu casa y no sale agua, sigue teniendo problemas o no sale de una manera correcta o sale sucia. Haces fila en el camión hasta por 2 horas para tomar un camión. Todos los días hay 8, 9, hasta 11 muertos y más este año, el arranque más violento de los últimos años. Así es. Y, y por último, pues todo el tema del aire que, pues, ¿qué te digo? Ese no lo podemos ocultar, ese lo estamos respirando y nos está ahogando todos los días, ya lo estamos sufriendo. Nuestros hijos en las escuelas no los dejan salir al recreo y no los dejan hacer clase de educación física al aire libre. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por la generosidad para compartir esta información. Y pues no puedo despedirme sin antes preguntarte, porque ya estamos prácticamente en año electoral y en el caso de las elecciones aquí locales, tengo entendido que empiezan, creo que el 28 o 29 de marzo, ¿verdad? Y terminan en los últimos de mayo para hacer la elección el 2 de junio. ¿Te vas a reelegir? Mira, Raúl, yo siempre he sido un soldado de mi partido, he contribuido para la democracia de este estado y creo que tendremos que pensar muy bien cuáles son las diferentes alternativas que se tienen y tomar la mejor decisión. Hay que esperar los tiempos, las convocatorias y de una manera razonable hacer el mejor trabajo por el bien de Nuevo León. Eh, Eso lo entiendo y me sonó así muy romántico. Y te lo acepto, lo tomo. Pero no hay que olvidar que esta lucha tiene que seguir, Carlos, ¿eh? O sea, Yo te mencioné, Raúl, y he sido muy puntual. Tú has sido parte de esta lucha demócrata de este país. Eh, a mí me tocó, a mí me tocó mi primer campaña a gobernador con, con Cheyo, ¿sí? ¿Verdad? Con Cheyo, 70, eso fue en el setenta y 77, ocho 78. Pues bueno, yo tenía 4 años, Raúl, recuerdo muy bien ese proceso electoral. Me ha tocado pegar calcas, pues prácticamente desde los 6 años, andar en cruceros, andar con las banderas de mi partido político, al que me toca hoy representar, al que mis padres tienen más de 50 años de miembro activo. Y hoy esta gran lucha que tiene el país entre los que aprueban la forma como está llevando el país el presidente de la República y los que la rechazamos. Esa es la verdadera historia que tiene este país. Por eso tendremos que seleccionar a las mejores mujeres y los mejores hombres para cada uno de los puestos de elección popular para poder ganar la mayor cantidad de plazas, hacer un contrapeso en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, en el Congreso del Estado, ganar la mayoría de las alcaldías y obviamente con este frente que está al frente del Partido de Acción Nacional, del PRI, del PRD, pues tratar de buscar la presidencia de la República, que estoy seguro que con Xochitl vamos a hacer un gran trabajo y vamos a ganar la próxima presidencia de la República. Carlos, una pregunta que se me pasó ahorita que te escuché. El calendario estatal, ¿cuáles son las fechas para límites para el registro de los candidatos a diputados, alcaldes y cabildos? Cabildo. Ahorita te mentiría, Raúl. Ahorita estoy enfocado 100% al proceso legislativo. Obviamente están los abogados del partido llevando de la manera correcta este procedimiento. Hay que recordar que en el proceso interno, pues dependiendo quién iba a encabezar cada uno de los distritos y cada uno de las alcaldías, pues en base a la prioridad de cada partido hubo procesos internos o no hubo procesos internos. Entonces, pues ya que se abren los procesos externos, habrá que ver cuál es la mejor fórmula para poder
hacer un buen trabajo por este estado y por este bello país, que creo que esta gran lucha que hemos hecho para tener una gran democracia, que no queremos que nos dure tampoco, ¿no? La verdad Claro. es que queremos que esta democracia se mantenga, que perdure, ganen las posiciones quien las gane. Obviamente hay que poner todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño para ganar la mayor cantidad de posiciones y que nuestra candidata del frente sea la candidata ganadora, pero al final yo creo que lo más importante es que la democracia de este país perdure y que los ciudadanos seamos ciudadanos libres a la hora de votar, lo que se ha perdido en muchos países de Latinoamérica por esta corriente de izquierda, que no tengo nada en contra del idealismo de la izquierda, cada quien tiene sus ideales, nosotros somos un partido del centro derecha, pero al final lo que no queremos es perder la democracia de México, que tanto nos ha costado y que es lo más bonito que hoy podemos vivir y es el mejor legado que les podemos dejar a nuestros hijos. Muchas gracias, mi querido Carlos, y pues como siempre, quedamos pendientes porque pues vamos a tener que seguir conversando en este año electoral, independientemente, vamos a llamarle de las piedras que se atraviesan en el camino, pero creo que el objetivo fundamental, bien lo decías tú, es el 2 de junio, en el cual tenemos que salir a votar por, por la democracia. Ese es el tema Definitivamente, fundamental. Raúl. Yo creo que eh, tenemos una gran cantidad de jóvenes que hoy no saben lo que vivimos, el autoritarismo que se vivió allá por los 50, 60 y que gracias a una gran cantidad de liderazgos de oposición y del propio gobierno, porque el gobierno también fue cediendo a raíz de la misma necesidad que se tenía que tener en el país y que creo que fue algo que ha venido construyendo un mejor país en los últimos años, con crecimientos económicos, con aperturas económicas, con una globalización que México ya hoy forma parte, pero eso se dio gracias a esta democracia que lograron todos ustedes que pelearon y que nosotros nos toca darle continuidad para dejarle un mejor país a nuestros hijos. Un abrazo, mi querido Carlos. Gracias, Raúl. Y seguimos Gracias. en contacto. Claro que sí. Hasta luego. Gracias.